La primera pregunta vamos a ser muy claritos y muy directos. ¿Un psicólogo clínico tiene algo que hacer con un paciente que está diagnosticado de trastorno psicótico? Tenemos mucho que hacer, pero tenemos que atrever a hacerlo, ¿no? Que era decirle al muchacho o a la muchacha, oye, acuérdate de tomarte la pastilla todos los días. Y sin juzgar y sin entrar en valorar con esa persona de si ha estado bien o ha estado mal, el darle la oportunidad de que tiene enfrente a un profesional que lo va a hacer diferente. No sabemos si mejor o peor. Hay una parte también que yo entiendo, quiero decir, ¿no? Al final, pues no es fácil estar enfrentándose constantemente a un muro que te dice que no, que te dice que no. ¿Se puede hacer algo un psicólogo clínico, una psicóloga clínica, antes de que la pastillita X o la inyección no sé qué haga efecto? Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de APIR. Hoy estoy muy contento, me voy a saltar la presentación habitual porque hoy está una compi de la casa, una compi de profesión aquí con nosotros para este tercer episodio de la segunda temporada. Repetimos nombre de invitada, porque si en el primer episodio hablábamos con Alba Pérez, hoy nos toca hablar con Alba Verdugo. Alba Verdugo tiene un pedazo currículum que no me lo sé entero, ni muchísimo menos. Es psicóloga especialista en psicología clínica, es colaboradora docente de APIR, es recién, que ahora nos va a contar ella, que es eso, doctora en psicología y además, por si le faltaban cosas, es presidenta de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica y además muy simpática, como vais a comprobar durante el episodio de hoy. Alba, ¿qué te falta en el currículum, por Dios? Descansar. Ah, vale. Bienvenida. Gracias por la invitación, es un placer. Alba, hoy vamos a hablar de cosas seguro muy interesantes para la gente que nos ve y que nos escucha, pero la primera pregunta es casi obligada. Recién doctora en psicología. Sí, eso es. ¿Qué ¿Qué tal? supone eso, ¿Qué no? tal? ¿Cómo se ha afrontado eso? ¿Estamos vivos? Estamos vivos y se afronta como una liberación de trabajo, de estrés y de satisfacción también con todo lo que supone haber llegado al final hasta aquí. Bueno, pues entonces, enhorabuena. Seguro que durante el episodio tenemos un ratito para hablar de eso, pero hoy contando aquí con todo ese currículum que tú tienes efectivamente, entre otras partes de ese currículum, en tu labor como psicóloga clínica, además tienes varias publicaciones muy interesantes para aquellos y aquellas que te busquen por internet y por bases de datos. La primera pregunta vamos a ser muy claritos y muy directos. ¿Un psicólogo clínico, una psicóloga clínica, tiene algo que hacer con un paciente que está diagnosticado de trastorno psicótico? Tenemos mucho que hacer, pero tenemos que atrever a hacerlo, ¿no? Y a romper barreras y a romper, pues muchas veces, el propio estigma de la profesión, de otras disciplinas y de la nuestra propia también, pero por supuesto que tenemos mucho que hacer. Es decir, Alba, mucho que hacer, pero hay que atreverse. ¿Atreverse a qué? Atreverse a contactar con nuestras propias vulnerabilidades para poder ayudar también a los otros, ¿no? Yo creo que al final el trastorno mental grave, pues tradicionalmente ha estado tratado por fundamentalmente la psiquiatría y el psicólogo clínico ha quedado relegado a un papel más secundario. Y atreverse a intervenir con estas personas pues supone también muchas veces el tener que hablar con otros profesionales y darnos el lugar que nos corresponde, enfrentarnos también a negativas y el atreverse a, bueno, ver cómo yo me enfrento también a este trastorno mental grave que estudiamos mucho en los libros, pero que luego en la práctica clínica pues hay que olvidar un poco la teoría y centrarse más en lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Con esta persona. Uh-huh. Como tú bien decías, ¿no? Habitualmente, ahora seguro profundizaremos un poco en qué es esto del trastorno mental grave, entre ellos la psicosis y como representativa, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que ha estado muy asociada efectivamente al tratamiento psicofarmacológico, pero que en los últimos años vienen poniéndose en boga algunos tratamientos puramente psicológicos, que bueno, que parece que están siendo una alternativa o un complemento
a ese tratamiento más habitual, ¿no? Eso es, al final, si conceptualizamos la psicosis o la esquizofrenia, ¿no?, como algo relacional, algo que al final le da un cierto sentido a la propia persona, pues cómo no va a estar la psicología clínica y los tratamientos psicológicos, ¿no? Para mí sí que tiene también la importancia de que al final le damos a la propia persona un lugar en su tratamiento, ¿no? Deja de ser simplemente alguien pues, que recibe medicación o que de vez en cuando va a algunos seguimientos, sino que le implicamos activamente, ¿no? Y creo que ahí el rol de la psicología clínica pues, es bastante importante. Uh-huh. ¿A ti se te ocurre una perspectiva, un enfoque, un tratamiento que tú digas, oye, mira, este es muy interesante para alguien que quiera ver la utilidad, la eficacia de la psicoterapia desde el campo de la psicología clínica en personas, por ejemplo, con esquizofrenia o con psicosis? Uh-huh. Para mí el abordaje contextual, a grandes rasgos, luego cada uno puede profundizar, ¿no? Pero para mí lo contextual es un enfoque que se aproxima bastante bien al final a cómo podemos entender la psicosis y cómo se gesta y cómo se mantiene, ¿no? Porque se aleja un poco de la visión más tradicional, sintomática, donde al final hay una serie pues delirios o alucinaciones, ¿no?, que son los síntomas como más clásicos que la persona tiene y que hay que erradicar, y los pone en primer plano en la biografía de la persona, no solo en su biografía, sino también en la gente que le ha rodeado, en qué contexto se ha criado. Entonces, para mí es una aproximación que creo que ayuda bastante. Uh-huh. Me voy directamente a la calle, Alba. Alguien puede decir, pero no, si es que esa persona está tan mal, está tan descompensada, que no está para hablar con él, no está para hablar con ella. ¿Qué va a hacer un psicólogo con él o con ella? ¿Tú qué le respondes? Acompañar. ¿No? Y la respuesta, o sea, la pregunta siguiente, pues probablemente sería, ¿pero acompañar para qué si no se va a enterar de nada? Uh-huh. ¿No? Y es como estas técnicas, ¿no?, que estudiamos de disco rayado, de pues acompañar para estar, ¿no?, para mostrarle a alguien que incluso pues cuando su discurso es desorganizado, cuando está teniendo alucinaciones, que incluso en esos momentos tiene a alguien con él que no le intenta reestructurar esta parte, ni intenta eliminar, simplemente está, no juzga y simplemente acompaña, que dicho así parece muy fácil, de hecho yo digo simplemente acompaña, ¿no? Pero me parece una de las cosas más complejas que hay, el no quererle quitar el malestar al otro y tolerar también el propio. Acompañar es todo un verbo, ¿no? No lo tenemos tan en mente como curar, diagnosticar, aliviar, pero es todo un verbo el de acompañar. Ahí, justo escuchándote, Alba, sí que se me ocurría la pregunta, ¿no? De, oye, esta Alba, que ya es psicóloga clínica, ¿está diciendo lo mismo que pensaba la Alba que, por ejemplo, estudiaba psicología o incluso antes de entrar en la carrera? ¿O esa Alba de hace unos años tenía otras ideas en la cabeza con respecto a esto de qué hace un psicólogo con el trastorno mental grave? Tenía unas ideas completamente distintas y que probablemente la Alba que hoy está aquí hablando tenga unas ideas distintas a la Alba de dentro de unos años también, ¿no? Pero sí que cambia mucho y hay una parte de la residencia que yo más agradezco y es esta, ¿no? El poder dar una visión tan clínica y el tener la oportunidad de ver a distintos profesionales ejercer, a recoger al final todo ese aprendizaje y ponerlo en práctica, porque yo probablemente si no hubiese tenido esta experiencia estaría más cerca de la Alba que empezó estudiando la carrera, pues eso, desde el menos acompañamiento y más intervención propia a lo que soy hoy. Uh-huh. Vámonos al otro lado de la mesa, porque estamos hablando del psicólogo, de la psicóloga clínica. La persona que tenemos enfrente, paciente, usuario, cliente, ya sabemos que hay un montón de terminología. ¿Nota esta diferencia de si su psicólogo, su psicóloga clínica se cree el tratamiento, se cree que está pudiendo acompañar o si está ahí un poco, vamos a decirlo así, por cumplir expediente? Mi experiencia es que lo nota y que al principio se sorprenden. ¿No? Porque, claro, si estamos hablando al final de que vamos a acompañar, ¿no?, más que reducir ese malestar o reestructurar sintomatología, claro, la persona probablemente traiga una trayectoria en salud mental que sea todo lo contrario. Entonces, mi experiencia sí que es que las primeras sesiones se quedan un poco como descolocados en el sentido de no estás haciendo lo que yo pensaba que tú ibas a hacer, ¿no? Y a mí eso me parece también muy bonito,
porque permite trabajarlo, ¿no? Permite el ver qué expectativas traía la persona, el ver cómo se ha movido con otros profesionales y sin juzgar y sin entrar en valorar con esa persona de si ha estado bien o ha estado mal, el darle la oportunidad de que tiene enfrente a un profesional que lo va a hacer diferente. No sabemos si mejor o peor, ¿no? Pero al final que la persona tenga también la oportunidad de comprobar que puede tener distintas relaciones con los profesionales. ¿Y nosotros? Es decir, porque estamos aquí dos que creemos firmemente que los psicólogos y las psicólogas clínicas tenemos mucho que hacer, que decir y que acompañar a las personas con trastorno mental grave, pero no todos los profesionales que trabajan en salud mental o en salud en general piensan lo mismo, ¿no? Desgraciadamente sí. Yo creo que es verdad que poco a poco van cambiando las cosas, pero queda todavía muchísimo, muchísimo camino por hacer. Y creo que ahí, bueno, pues es responsabilidad también nuestra, de los psicólogos clínicos, el no dejarnos avasallar por esta tradición, ¿no? Entonces, igual que le damos la oportunidad a la persona que tenemos enfrente de que tenga otras experiencias, pues nosotros darnos también la oportunidad de, aunque nos encontremos con profesionales que nos van a negar, nos van a criticar y nos van incluso a intentar limitar, el decir, si yo sé que esto, ¿no? Pues lo he estudiado, tiene una evidencia y creo en esto y creo que estoy ayudando a la persona, pues el no dejarme llevar tampoco por los otros, ¿no? Pero cuesta muchísimo, muchísimo. Hay que echarle paciencia, valor Sí. y muchas cosas más, ¿no? Precisamente en esto, Alba, bajo tu juicio, bajo tu impresión, por lo que tú sabes y conoces de cómo funciona, en este caso, la salud pública, la salud mental pública, con respecto al trastorno mental grave, a los psicólogos clínicos, ¿nos han arrinconado o nos hemos arrinconado? Yo diría que las dos. Yo diría que probablemente empezaron arrinconándonos y que al final nosotros también, pues podemos haberlo hecho, ¿no? Hay una parte también que yo entiendo, quiero decir, ¿no? Al final, pues no es fácil estar enfrentándose constantemente a un muro que te dice que no, que te dice que no. Entonces, creo que también pues habrá ciertos momentos donde haya que sobrevivir un poco, ¿no? Y cuidarse uno mismo y ver que si no puedo hacer nada al respecto, pues me voy a cuidar y me voy a retirar un poco, ¿no? Creo que esto hay que tener cuidado con ello, porque al final también podemos caer en el saco de que los que vienen por delante, ¿no? De residentes, darle esta visión, pero yo creo que sí que tenemos un papel importante y mi experiencia también es que la gente que viene nueva de la residencia viene motivada y viene con ganas de por lo menos intentarlo. Vamos a hablar de los residentes, de los aires nuevos que traen precisamente a quienes ya hemos pasado esa barrera de la residencia y ya somos psicólogos clínicos. Pero mira, como hablabas y traías tú un tema tan interesante, Alba, que es el de la vulnerabilidad del terapeuta, ¿no? Vamos a una pregunta que te va a dejar muy vulnerable. ¿Qué te frustra más? ¿Un tratamiento que no avanza? ¿O un compañero o compañera que no concibe el tratamiento como tú lo concibes o que no te da tu lugar en el tratamiento como tú crees que deberías tenerlo? Difícil. Lo sé. Me pasa casi todos los días. De lunes a viernes, casi todos los días. O sea que... Fíjate, yo creo que diría más la parte de un tratamiento no avanza, porque creo que al final también implica no ver qué se nos remueve a nosotros y ver qué hay, no, qué es de la persona, qué es de mí, ¿no? Y creo que eso no es fácil. Hablábamos antes de que para mí el abordaje idóneo era lo contextual. Intervenir de lo contextual también implica intervenir con tus vulnerabilidades y quitarte un poco del rol de experto que nos vendían sobre todo en la carrera, donde lo tenemos que saber todo, y entender que a lo mejor un tratamiento no avanza porque hay algo que está fallando o que yo puedo cambiar y que depende de mí, no solo de la persona, ¿no? Que es muy típico que con trastorno mental grave y sobre todo con psicosis, pues escuchar esta parte de, no, es que el tratamiento no avanza, pues porque no hay nada que hacer con la persona, porque es un crónico, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Hijo, pues vamos a preguntarnos qué hay de nosotros, qué hay del sistema, qué hay de la estructura que hace que a lo mejor el tratamiento no avance, ¿no? Crónico para mí es de las palabras tabú que prohibiría y metería en un cajón al fondo del mayor fondo, ¿no? De cuando atendemos a alguien en salud mental, desgraciadamente.
Vamos con una un poquito más sencillita, Alba. ¿Se tolera bien, en este caso, por parte de los compañeros, de las compañeras, entiendo, de psiquiatría o de enfermería de salud mental, de otras especialidades relacionadas con la nuestra, que una psicóloga, en tu caso, clínica, venga y hable con seguridad de que está llevando el tratamiento para esta persona que está diagnosticada de esquizofrenia, que está en un momento más descompensado, con más síntomas positivos, etcétera, etcétera? ¿Eso se escucha bien por parte de los compañeros y las compañeras? Va a depender de muchos factores, o sea, va a depender de también quién tengas enfrente, que a lo mejor si no creen los psicólogos clínicos, ¿no? Que esta parte de que hace un psicólogo aquí, pues por mucho que tú lo hagas bien, lo expliques, no va a querer. Y yo creo que también hay una parte nuestra de cómo nos vendemos, cómo nos mostramos al otro, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me ha facilitado en mi trayectoria y en mi residencia, que es verdad que yo he tenido la oportunidad de aplicar el protocolo que yo he querido, la intervención que yo he querido, no me he visto limitada. Y creo que también hay una parte de por cómo yo me he mostrado ante el resto de profesionales, ¿no? Pues si hablamos de que con la persona que tengo enfrente no tengo este rol de experto, pues ¿por qué sí lo voy a mostrar con los profesionales cuando a lo mejor ese rol de experto me hace que ellos, ¿no?, estén como más a la defensiva? Pues yo he hablado un poco más de pues como este moldeamiento y estas aproximaciones sucesivas de, oye, ¿qué te parece si podemos hacer esto? Mira, y creo que también así, entrando de esta manera, evitamos un poco o reducimos la probabilidad al menos de entrar como en una escalada muchas veces de egos, disciplinas, ¿no? Y a mí también me ha servido un poco para cuidarme y no meterme en ciertas guerras. Me voy a la calle otra vez, Alba. Pero entonces, con alguien que está escuchando voces todo el día en su cabeza, ¿se puede hacer algo, un psicólogo clínico, una psicóloga clínica, antes de que la pastillita X o la inyección no sé qué haga efecto? Se puede, se debe y la persona lo agradece. O sea, que para mí es lo más importante. O sea, cómo luego la persona habla contigo de su vida, cómo se muestra con esta sintomatología sin el juicio. O sea, que para mí, o sea, es un sí rotundo. Qué distinta esta respuesta a quizá, bueno, muy llamativo, ¿no? Cuando estudiábamos ya hace algunos años, que aunque no lo parezca nos vamos haciendo mayores, Alba, estudiábamos, por ejemplo, el temario del PIR, ¿no?, para sacar esa plaza que tanto queríamos, y veíamos que el único tratamiento psicológico, y ahora explico en las comillas, que se podía aplicar en fase de crisis era la terapia de cumplimiento, que poco más o menos la podía hacer un psicólogo clínico, la podía hacer quien sea de allí que estuviera en el hospital, porque era decirle al muchacho, a la muchacha, oye, acuérdate de tomarte la pastilla todos los días. Ahora, afortunadamente, los tiempos han cambiado, ¿no? Afortunadamente han cambiado y yo creo que todavía quedan mucho por cambiar, ¿no? Porque es una realidad que la intervención psicológica sirve para algo, especialmente para la persona, ¿no? Al menos para que pues esa pastillita esté como relegada a un segundo plano. Pero también hay otra realidad, que es que el número de psicólogos clínicos a día de hoy es escaso, ¿no? Entonces, claro, a veces es difícil, ¿no?, conjugar esta intervención psicológica cuando en multitud de unidades y dispositivos no hay psicólogo clínico. Entonces es como una realidad también con las que nos tenemos que mover, hablando antes de la frustración, que también frustra, ¿no? El decir, es que yo sé que aquí podría hacer mucho, pero no hay una figura de psicólogo clínico. Entonces creo que por eso todavía las cosas tienen que cambiar bastante. Venga, tú misma cambias de tercio, pasas de bloque. Como presidenta, como evidentemente miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica, ¿qué cosas, qué cambios en el sistema, en cómo está organizado la salud mental pública, tanto en ratios, en categorías profesionales, etcétera, etcétera, dirías tú que serían avances y que serían aportaciones? Si quiere hablar más particularmente de cómo funciona en Madrid o cómo funciona a nivel nacional, pero ¿qué cosas cambiarías tú? Pues yo fundamentalmente cambiaría el que se conozca la figura del psicólogo clínico, ¿no? Porque creo que en las disciplinas médicas, ¿no? Psiquiatría sí que lo conoce, pero otros médicos desconoce que es un psicólogo clínico, desconoce lo que es el PIR, obviamente porque no trabajan con nosotros directamente, que hay una parte entendible. Pero creo que es vital que se conozca a la hora de, pues, por ejemplo, estar en interconsultas, que lo tengan también en mente, ¿no? Entonces, para mí es importante también como meternos ahí en todos los sindicatos, ¿no?, políticas, de donde además
los gerentes y demás, pues la mayoría son médicos que conozcan la figura del psicólogo clínico, porque si ellos, que son los que organizan, no la conocen, es imposible, ¿no? Como instaurar más plazas PIR, instaurar más plazas en hospitales. Entonces creo que tiene que empezar por ahí. Y eso a la par implica que, claro, nosotros nos tenemos que mover para que el otro nos conozca. No le podemos exigir al otro que sepa de mi existencia si yo tampoco digo que existo, ¿no? Voy a contar una confesión de barra de bar que lo creas o no, está relacionada con esto que dices. Estuve hace unos meses con alguien que fue un alto cargo sanitario en la comunidad autónoma donde yo soy, de Andalucía, y me confesaba que el primer día que llegó a ese alto cargo y le pasaron un poco el gasto en personal, ¿no? Y de repente ponía una categoría otros y esta persona preguntó, oye, ¿y en estos otros qué tenemos? Y ya estaban todos desglosados y se ve que el único que quedaba en categoría otro éramos los psicólogos clínicos. Entonces, tuvo la genial idea, que, oye, me parece muy creativa, de decir, ¿y por qué ya, en vez de ponerle otro, no le ponemos psicólogos o psicólogos clínicos, ¿no? Eh, Digo un poco por ejemplificar este desconocimiento Sí, sí. y esta labor que hay que hacer, que entiendo que es parte de lo que se intenta cuando en tu caso con tus compañeras os presentáis a la junta directiva, ¿no?, de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica. Sí, y es como enfrentarte a otro muro, ¿no? Teníamos el de los profesionales del hospital, pues aquí el de los políticos también un poco, donde al final, pues eso, nos meten como en la categoría de otros y entonces es, ¿para qué me voy a reunir con los otros? ¿No? Y es como, pues eso, una vez te van a decir que no o a lo mejor ni siquiera te contestan, pues toleras esa frustración, sabes que lo que tú estás haciendo tiene un sentido y vuelves a insistir, buscas otros métodos también, ¿no? Yo creo que es importante también muchas veces el hacerse ver de diversas formas, divulgando, publicando. Tenemos compañeras que hacen unos estudios impresionantes de psicología clínica en atención primaria en la Comunidad de Madrid, en infantil, y al final cuando pues, los políticos ven que tú les ofreces datos, dicen, uy, a lo mejor esta gente sabe de lo que habla y ya te dan ese lugar, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el trabajo empieza antes de que me vea el otro, pues tengo que mostrarle yo algo. Voy a beber, porque vamos a abrir un melón de los buenos, Alba. Vamos a hablar del doctorado. Si quieres beber, porque sé que el doctorado se atraganta muchas Sí, veces. sí, sí, melonazo. La primera es obligada, Alba. ¿Es compatible ser doctoranda en psicología con ser residente en psicología clínica? Es decir, estar haciendo el PIR. Es compatible, por supuesto que sí. Es un estresor más, pero es compatible. ¿Tienes más canas que cuando te metiste a esto del programa de doctorado? Tengo más ganas, más estrés, pero también más aprendizaje. Vale. Seguro que mucha de la gente que nos ve ya sabe un poco cómo funciona el tema de la residencia en psicología clínica, que es en horario de mañana, en jornada laborable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le añade el doctorado? Quiero decir, ¿qué te exige durante la semana o durante tu rutina el poder compatibilizarlo con el doctorado? Es verdad que el doctorado un poco te va a exigir en función de cómo tú te organices, ¿no? Al final no es algo que va a depender de los directores, pero en general, hasta que no acaba el año, que es la evaluación, no te van a exigir que tú vayas presentando cosas, ¿no? Entonces, al final te puedes organizar tú decides si a lo largo de la semana prefieres día a día, media hora, una hora, o darte luego un día la paliza. A mí me ha ayudado también un poco a ser consciente de todas las cosas que me meto, del estrés que supone y de aprender a organizarme en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor a mí me resulta mucho más beneficioso día a día ir haciendo cosas y habrá gente que diga, pues mira, yo prefiero descansar y a lo mejor el jueves por la tarde que lo tengo mejor, dedicarme todo a ello, ¿no? Pero sí que hay una realidad y es que pues hay que ser consciente, ¿no? De que la residencia es una carga importante que es un horario de mañana, pero es verdad que sobre todo para mí el primer año, pues esta tendencia que tenemos todos a necesito aprender más y me vuelvo a leer libros y leo nuevos y demás, y que el doctorado va a añadir una carga a eso. Has sido tú la que has abierto la veda con esto de la vulnerabilidad al principio. ¿Qué te frustró más? ¿Estudiar para el PIR o hacer el doctorado? ¡Wow! Fíjate, el doctorado creo que no es tanto una frustración,
Ujú. Sino que yo lo vivía más como crisis vitales, ¿no? De preguntarme muchas veces, ¿para qué me he metido yo en esto? ¿No? Y como necesitar muchas veces parar y darle un sentido a lo que estaba haciendo. Más que frustración, yo creo que es desde ahí, ¿no? Desde el preguntarme, pues en esos momentos de agobio, de estrés, a lo mejor que no te salen las cosas como tú esperabas, las expectativas que tienes que muchas veces rebajarlas, tienes que enfrentarte también pues, al mundo académico, que es completamente distinto Ujú. a la residencia, y pararme un momento a pensar y a resignificar un poco todo lo que estaba haciendo. Eso es bueno, Alba, porque seguro que has reflexionado mucho la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Para qué una residente de psicología clínica que va a ser psicóloga Mm. clínica dentro de unos meses o unos años? ¿Para qué quiere? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué va a usar el ser doctora en psicología? Pues además de para tener un título más en la pared, creo que sí que da una visión de la investigación muy importante. ¿No? Pues eso, a mí me ha servido, yo he aprendido muchísimo durante el doctorado de investigación, de cuestiones que desconocía por completo y sí que me ha dado una visión mucho más amplia en ese sentido, más como la parte estadística y de análisis de datos quizá, ¿no? Ujú. Luego, por supuestísimo, pues todo lo que aprendes a la hora de sintetizar, de concluir, del saber divulgar un trabajo que tú has hecho, que 400 páginas tienes que resumirlas en media hora. Pero sobre todo esta parte de investigar, ¿no? Que pues si hablábamos antes de cómo el psicólogo clínico puede hacerse un lugar, para mí también es importante ese lugar a través de la investigación. Ujú. ¿Quiere decir esto que todos los psicólogos clínicos tienen que investigar y hacer un doctorado? Yo aquí siempre digo que si no te gusta la investigación y tú no quieres hacer un doctorado, hacerlo por obligación sí que va a suponer una frustración. Ujú. ¿Ves? Ahí hacerlo sin un sentido para ti, creo que sí que puede suponer una frustración y que es difícil entonces compaginarlo. Ujú. Vale, dejamos ya atrás la frustración, vamos a cosas un poquito más festivas. De hecho, la siguiente pregunta, Alba, va a ser la única de sí o no en todo el episodio, porque es solo para que confirmes o desmientas algo que dijo la que es tesorera en la junta directiva que tú presides en el primer episodio de esta temporada, Alba Pérez, residente de psicología clínica aquí en Madrid también, que todo esto de la idea de presentarse a la sociedad, etcétera, etcétera, nace en una fiesta. Nace en una fiesta, sí. ¿Vale? O sea, que confirmamos. Confirmamos. Lo relacional está presente en todo. Bueno, cuando hay un proyecto en el que embarcarse, ¿no? Es importante sentirse Sí, acompañado. Yo creo sí, que en este caso, qué más acompañado que en una fiesta con gente a la que uno quiere y admira. sí. Oye, a quien quiera profundizar en esta historia, le recomendamos el primer episodio de esta segunda temporada porque Alba lo contó con bastante detalle. Alba, hablando de esto del doctorado, si tú tuvieras que hacer una diapositiva, ¿no? Con tres líneas para gente que está en primero de residencia o que incluso está opositando al PIR y que con la intención evidentemente de sacárselo, de decirle para qué te va a servir el doctorado el resto de tu vida, si lo haces a la vez que la residencia. Venga, ¿qué ponen esas tres líneas? Pues mira, hablando de vulnerabilidades, para contactar mucho más con tus propias vulnerabilidades y emociones, y más allá de contactar, saber manejarlas y saber, pues muchas veces ver en qué medida nos pueden ayudar para el aprendizaje a nivel fundamentalmente de investigación y porque probablemente también nos va a ayudar a darle a la psicología clínica el lugar que se merece, que le corresponde y que yo estoy segura que, tristemente a largo plazo, pero que tendrá en algún momento. Qué diapositiva más bonita, así da gusto. Eh, Pues Alba, de nuevo agradecerte tu presencia hoy aquí en el programa. Creo que hemos tocado dos palos interesantísimos, aparentemente muy lejanos, pero como hemos visto, no tanto, y que creo que ojalá en ese futuro, yo soy más optimista que tú, Alba, a medio plazo pueda ser algo que se dé la mano, ¿no? La investigación, la psicología Mm. clínica, la eficacia de la psicoterapia, incluso en los terrenos aparentemente más olvidados como el trastorno mental grave. Así que yo me callo ya
y te dejo tu minuto de oro para que a quienes nos ven, nos escuchan, les puedas decir aquello que te parezca, te plazca. Genial. Gracias por la invitación y bueno, a quienes estáis estudiando el PIR merece la pena el esfuerzo que supone hasta tener la plaza. A quienes estáis en la residencia merece la pena enfrentarse al sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que creáis en la psicología clínica, que creáis en todo lo que tenemos que hacer. Porque al final, bueno, pues cuando tenemos días duros, cuando nos cuesta enfrentarnos a los otros, a nosotros mismos incluso, al sistema y a todo lo que tenemos enfrente, a mí me sirve mucho el echar la vista atrás y a lo largo del día ver cuántas personas pues al final han resultado beneficiadas por todo esto y al final agradecen que estemos ahí. Entonces, para mí, desde ahí es lo que le da sentido a todo el trabajo que hacemos. Tú lo traías escrito de casa, ¿no? El minuto de oro lo traías ya guionizado. Eso queda muy feo, ¿eh, Alba? De nuevo, agradecerte tu presencia hoy aquí. De nuevo, agradecerte tu defensa por la psicología clínica, que creo que es algo que compartimos todos los que nos interesa la salud mental y, bueno, todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Así que agradeciéndote a ti y agradeciéndoos a vosotros y a vosotras que nos hayáis acompañado en este episodio. Poco más que deciros, que creo que hay mucho que digerir de esto que hemos estado hablando Alba y yo, que muchísimas gracias por estar ahí y que nos vemos en el siguiente episodio.